Mientras tanto hay que decir que bueno, ahí vamos a comentar porque está la presencia de los decanos naturales, Alicia Kirchner, la presencia del director docente, Adiunza también presente, viendo algunos autoridades de la universidad. Mientras tanto están haciendo todos los preparativos de instante nada más, ya va a entrar, va a ingresar el director docente, Axel Kicillof. Mientras tanto, bueno, nosotros te comentamos acá que estamos tratando de transmitir de una manera un poquito rústica, de acuerdo a los materiales que tenemos. Estamos saliendo por Facebook. En vivo, entonces vamos a tratar de hacer un poco de silencio para ver qué podemos escuchar desde acá. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En nombre de Adiunza queremos primero darle la bienvenida a todos, agradecer la presencia. También nobleza obliga, agradecer a la gente del espacio Cristina de Conducción y de la Cámpora, que nos hicieron esta invitación para poder desarrollar la actividad con Axel Kicillof en este anfiteatro. Nosotros como gremio nos reconocemos dentro del campo popular. En ese sentido, creemos imperiosamente en la necesidad de articular, aún desde las diferencias que tenemos, un proyecto político de unidad popular y de los trabajadores. En ese sentido será esta charla y bueno, los dejamos en compañía de nuestro compañero secretario general Jorge Ramírez, el compañero de la organización que está acá también, Marcos, Marcelo, señor diputado, y bueno, el doctor Kicillof. Así que un aplauso para todo el panel. Bueno, ¿qué tal? Realmente ya Diego adelantó el agradecimiento que tenemos como Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSA. Obviamente voy a ser muy breve, solamente plantear en qué contexto estamos muy convencidos y contentos de que se realice esta charla, porque si bien, obviamente, durante la gestión acá de Kicillof como ministro de Economía, seguramente hemos tenido algunas tensiones, incluso son propias de los papeles que a cada uno le toca ejercer. Sin embargo, hoy estamos en un escenario distinto, un escenario que implica el retroceso de los derechos de los trabajadores, implica la destrucción de la ciencia, implica un compromiso a futuro cada vez más grave para el futuro de nuestro país en lo que tiene que ver con la producción, con la ciencia, con la tecnología. Y si hacemos como uno de los puntos justamente abordar el tema presupuestario y de endeudamiento, es porque nos toca muy de cerca, porque como universitarios, como docentes, como investigadores, como estudiantes que están acá, que están sufriendo la reducción del progresar, que están viendo de que hay menos becas, que tenemos un congelamiento dispuesto en el presupuesto para el próximo año, que dice que no podemos tener más docentes, salvo que así lo disponga el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Educación. Ese escenario es distinto. Acá hay cosas que seguramente habrá para discutir. Recordemos que está hablando Jorge Ramírez por parte de Adiunza. Nos parece por lejos lo más importante y lo más necesario. En ese sentido, poder escucharlo acá, Axel Kicillof,
Kicillof, que también es docente, además, es más, hemos visto los padrones de uno de los gremios docentes de la gente Universidad que de Buenos está comentando Aires. puede hacerlo para ver cómo se está escuchando. Entendemos que es Tenemos parte de ese proceso. algunos inconvenientes, Conocer, pero escuchar, vamos a seguir debatir, tramitando. pero con esto en mente, es decir, nosotros no traeríamos acá algunos funcionarios ni algunas visiones políticas. Si está acá Axel Kicillof con nosotros, porque seguramente estamos al menos del mismo lado de la famosa grieta. Y eso es lo que nos llama a que construyamos, a que zanjemos diferencias, sabiendo hacia dónde vamos. Y porque tenemos que saber hacia dónde vamos, es que nos parece muy importante y fundamental escucharlo de aquí a Axel Kicillof. Muchísimas gracias. Ahí está hablando Jorge Ramírez por parte de Adiunsa. Bufo.com sigue transmitiendo lo que es la conferencia, charla por el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof. Actualmente va a tomar el micrófono, vamos a dejar a que siga la charla. Bueno, compañeros, compañeras, estudiantes, profesores, docentes, no docentes, colegas, como bien decía el compañero recién, mi verdadera profesión, mi verdadera vocación, finalmente como laburante, ha sido siempre la de docente, investigador universitario. Yo me acuerdo cuando estudiaba economía en los 90, voy a hablar un poquito ahora de eso. Yo me recibí en el año 95, que estaba prácticamente obstinado, obsesionado con poder trabajar en la docencia y en la investigación universitaria. Y estaba obsesionado, digo, porque la verdad que como economista existen otras salidas laborales. Hay otros compañeros de otras carreras, de otras especialidades, que la verdad que fuera de la investigación y la docencia no tienen demasiada salida laboral, o por lo menos es más complicado. Como economista uno puede trabajar en el Estado, puede trabajar incluso en las empresas. Hoy hay bastantes economistas de empresas dando vuelta por la Casa Rosada. Así que siempre quise ser docente, investigador universitario. Me acuerdo, la década de los 90 la traigo a colación, y esa situación personal, simplemente porque en mi época, cuando yo me recibí en el año 95, pleno menemismo, plena convertibilidad, plena década infame, la verdad es que dedicarse como profesión, como laburo, a ser docente investigador era una especie de fantasía, digamos, de utopía, porque estaba cerrada la carrera del CONICET, las universidades estaban desfinanciadas. Me acuerdo de la sensación de impotencia y de frustración de querer hacer algo que teóricamente era socialmente útil, que además requería un esfuerzo fantástico, gigantesco, que en casi ningún lugar del mundo está excesivamente bien pago. No saben que no se va a hacer rico como docente de investigador, que lo impulsan otra vocación, lo impulsan otros anhelos, otros deseos. Pero bueno, tener la certeza de que en el país que teníamos en la década de los 90, eso era prácticamente imposible para un joven estudiante querer dedicarse a la carrera de docente investigador. Y claro, como han pasado tantas cosas, tal vez yo cuento esto y parece que estoy hablando de otro país o de algo muy difícil de que ocurra, porque acabamos de vivir 12 años muy distintos. Pero recuerdo esto porque, primero, sin olvidarme, como ahora me voy a entusiasmar hablando, primero sin olvidarme de agradecer a los compañeros. Yo quiero decir que también no solo estoy inscrito en uno de esos gremios, sino que cuando cursé la facultad milité como estudiante universitario. Fundé una agrupación en los 90, esa agrupación terminó en 2001 ganando la Federación Universitaria de Buenos Aires junto con otras agrupaciones, pero cuando me recibí seguí desempeñándome en la política universitaria como secretario general de mi gremio docente. Fundé el gremio docente en la Facultad Económica de la UBA, que no había gremio docente, porque había esa particularidad también, que era la que quería resaltar, de los 90, clásica de los 90, que era que los docentes no se sentían laburantes, no se sentían trabajadores. Como le pasa a buena
parte de esa estrambótica clase sociológicamente indefinible que es la llamada clase media, que en general está llena de trabajadores asalariados, está llena de laburantes que no se consideran tales, que no tienen, voy a hablar ya que estamos en la universidad, que no tienen conciencia de sí, no solo conciencia de clase, sino que no tienen conciencia de sí. Y eso es un gran problema para el gremialismo universitario, que algunos son laburantes, son asalariados, pero no quieren formar parte de un gremio porque les parece que un gremio es algo de los trabajadores, no sé, de los camioneros, pero que no es de los trabajadores de cuello blanco, de delantal blanco o de la universidad para los profesores. Entonces, y además eso está un poco también perturbado, la representación sindical en la universidad, por los temas de cogobierno, porque en realidad la representación política del claustro docente parece que se expresa totalmente a través de las instituciones del cogobierno, que no hace falta tener otros espacios democráticos, otros espacios de reivindicación de los objetivos del cuerpo docente, como por ejemplo un sindicato. Entonces, en los 90 ni hablar. Pero quiero hablar de esto primero porque voy a dar mañana, todos lo saben, supongo que los que están acá lo sabemos todos, una charla pública hablando más de temas económicos y voy a dedicarla a hablar un poco de la situación económica actual. Tal vez muchos me escucharon hablando de esto, voy a tratar de hablar de este primer año de Macri. Y eso lo voy a hacer mañana. Entonces aprovecho que estoy en la facultad de la universidad para hablar un poco del tema científico y universitario. Que para colmo parece ser un tema distinto, pero lo que yo voy a sostener es que es más o menos el mismo tema. Ahora voy a tratar de hacer esta distinción, probablemente difícil, hablar más de la educación, la ciencia y la universidad que de economía, tratando de no hablar tanto de economía. Recordemos que estás en www.bufo.com, estás siguiendo la transmisión nuestra y también la puedes seguir a través de radio FM Noticias 88.1. Yo creo que hay un punto muy importante que es el punto de partida de esta charla que quiero dar, que es que por lo menos propagandísticamente y probablemente a nivel del imaginario histórico de la Argentina, el peronismo y los gobiernos peronistas se los han presentado, se los intenta mostrar como muy antagónicos, separados, por eso de alpargatas sí, libros no, y algún tipo de recorte histórico de lo que fue el peronismo en los años 40. Se trata de decir que el peronismo es ese movimiento a cabecitas negras, de laburantes, de negros, incultos, que no les importa la ciencia, no les importa la universidad, incluso que son algo reacios, algo reactivos al conocimiento, ¿no? que nuestra doctrina, que nuestro pensamiento es pura intuición o puro reflejo, que no es profundo. Y bueno, se ha tratado de instalar esto de que básicamente un gobierno peronista se podrá ocupar de los laburantes, pero nunca se va a ocupar de la universidad particularmente, porque la universidad suele ser un espacio asociado a las clases medias. Un sector social, la verdad, no muy afín políticamente en la historia del peronismo, para decirlo de otra manera. Algo que está bastante difundida es la idea de que la universidad es gorila. La universidad es gorila. Esa es una idea que, digo, está relativamente instalada. Por supuesto que podríamos ser más profundos y discutirlo largamente. Pero déjenme partir de ahí, porque yo creo que una de las
interesantes, disruptivas, novedosas, para muchos que tenían congelada esa idea y ese prejuicio sobre el peronismo y los gobiernos peronistas, es que probablemente en toda la historia argentina no haya habido un gobierno que hizo más por la ciencia, la educación y particularmente la universidad que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Difícil de ubicar esta idea porque, bueno, viene a romper, a destruir, a cuestionar un prejuicio. Además voy a hablar como más, en un lenguaje, si me permiten, un poquito más, si pueden, un poquito más académico de algunas cosas, ya que un poquito más académico. Entonces, yo creo que esto viene a romper un prejuicio, una idea que tenían muchos sectores, y un elemento propagandístico que se quería instalar, que era que nuestro gobierno no se iban a encargar de la universidad, de la ciencia, de la educación, de la tecnología, porque eran un poco refractarios de esas cuestiones y no les interesaba, tenían otros intereses. Y paradójicamente, estas banderas suelen estar más asociadas, por lo menos en lo discursivo, a un discurso un poco más liberal que nacional y popular, ¿no? Y recíprocamente, como acabo de decir lo anterior, digo también que lo que más daño le ha hecho a la Universidad Pública Argentina, lo que más daño le ha hecho a la educación, a la ciencia y a la tecnología, ha sido el liberalismo, particularmente en su vertiente, en su variedad neoliberal. Y lo ha hecho con un discurso como el que observamos hoy en el gobierno actual, que tiene como uno de los elementos centrales esta cosa del desarrollo tecnológico, y la misma palabra modernización pareciera asociar al pensamiento de Macri a la idea del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Más allá de que históricamente, así como digo, la cuestión está el peronismo, históricamente la derecha ha tratado de instalarse como una vertiente ideológica, además, muy asociada a la cultura. Muchos grandes pensadores de la Argentina provienen de nuestra derecha liberal, ¿no? Muchos grandes pensadores de la Argentina, con lo que no estamos para nada de acuerdo, pero son pensadores de una envergadura inocultable. No quiero hablar de Borges, pero puedo hablar de Sarmiento, puedo hablar de la propia fundación de la historia argentina de Mitre, que uno puede no ser mitrista y ser todo lo contrario al mitrismo, pero tiene que respetar la capacidad intelectual de ese personaje histórico. Yo creo que una de las particularidades del gobierno actual es que se trata de una variedad del liberalismo y de la derecha histórica argentina absolutamente inculta. Absolutamente inculta. De que le han quedado estos resabios a Macri de hablar que ellos van a desarrollar la ciencia y estas cosas, mentiras de la campaña electoral, lo cierto es que van desgajando elementos de esa ignorancia histórica, de esa trivialidad, de esa superficialidad en cada paso y en cada discurso que dan. Hemos tenido que escuchar barbaridades de lo de la campaña del desierto que dijo el ministro de Educación, hasta, bueno, pasando por interpretaciones de nuestra historia, bueno, pedirle perdón o hablar de la angustia de los próceres. Me parece que en tan poco tiempo, haber dicho tan sarta de barrabasadas es absolutamente sorprendente, porque demuestran un desprecio por el conocimiento, por la historia, por la cultura. Hoy nos gobierna algo que no siempre fue un atributo de la derecha, pero nos gobierna una derecha sumamente inculta. Y por tanto que no tiene ni siquiera, y me animo a decir por estar en el Parlamento, ni siquiera comprensión de su propio papel histórico. Es algo que les pasa en el discurso. Yo creo que esto tiene algo que ver con cómo llegan al poder
tiene algo que ver con las modalidades discursivas que adoptó el macrismo, que tienen más que ver, fíjense que el discurso en elecciones, ¿no? en campaña, pero también el discurso en el gobierno, es un discurso que intenta ser como fundacional, como si el macrismo hubiera nacido de un repollo, como si el Fondo Monetario Internacional, como los reyes, fueran los padres, digamos, nadie sabe quién es. O sea, hablan de una especie de desconocimiento o intento de pervertir y de atropellar elementos históricos que cualquiera que sea un observador, un conocedor, un interesado de nuestra realidad política, conoce, obviamente, y no puede entender cómo vienen a decir estas cosas. Pero eso tiene que ver con una idea de esto de Cambiemos, que es una idea continental, de presentarse como una nueva derecha. Al tratar de presentarse como una nueva derecha, han incluso roto lanzas o perdido ancla en la tradición de la derecha histórica argentina. Ellos me decían hoy, me decía gente del periodismo, que odian que lo vinculen al gobierno Menem, ¿no? Que odian que lo vinculen a cualquier situación histórica anterior, a todo el pasado histórico, porque lo que tratan de demostrarse es como algo absolutamente novedoso. Y sin embargo, sus ideas económicas, sin embargo, sus posiciones políticas, sin embargo, su actitud ante la universidad, yo creo que se cuentan entre las doctrinas más antiguas, más viejas, más ajadas y más anacrónicas que uno puede imaginar. La verdad es que no hay nada más viejo, más antiguo y más podrido y putrefacto que el pensamiento del neoliberalismo que nos trae el gobierno Macri. Porque quiero traer este tema a la cuestión de la universidad, recordando un poco mi experiencia en los 90, de haber sido militante universitario, de haber sido después docente universitario. La historia esa terminó que para trabajar de docente empecé a tomar cursos, y era la época de los docentes taxi. Yo daba 6 cursos, en CBC, en sociales, en económicas, y después en más antiguas universidades del conurbano, como es el caso de Quilmes, General Sarmiento. Entonces tenían que dar un montón de cursos para juntar un sueldo. Me acuerdo que una dedicación simple en ese momento estaba a 150 pesos, más o menos. Así empezó, esto era... Bueno, pero una jubilación estaba a 150 y el salario mínimo estaba a 200, así que básicamente... pero en aquel momento, algunos recordarán seguramente, que el menemismo comenzó a desplegar, a desarrollar, a desenvolver sus políticas neoliberales a través de la convertibilidad, que después vino con las privatizaciones, con un elevado nivel de endeudamiento externo, con la apertura de las importaciones, primero porque esto es previo a la convertibilidad, una fuerte devaluación que redujo el salario, terminar con las paritarias. Perdón, estoy hablando del gobierno Menem, no del de Macri. Pero fue así. Esta lista de cosas que acabo de decir, si no tienen fecha, pueden aplicarse al mes pasado, a estos meses, pues son las mismas políticas. Y miren que en esto de presentarse como lo nuevo, como sin historia, el propio Macri, yo contestaba el otro día que aparecí protagonizando un sueño de Macri. Conté un sueño, era una pesadilla y estaba yo. No me siento avergonzado, no quiero exagerar la nota, pero no es mal lugar para estar. No es mal lugar. Yo no estuve, no me acuerdo yo, pero bueno. Pero él, cuando Macri empieza a desplegar estas políticas económicas, lo que hace es tratar de presentarlas como nuevas,
y además tergiversarla permanentemente. Yo me quiero dedicar a esto mañana porque creo que la campaña de engaño, tergiversación, ocultamiento, que necesita, requiere y se explica en parte por la complicidad de los grandes medios de comunicación, de los emporios de la comunicación, de parte del aparato judicial, ¿no? Estos son los mecanismos, los instrumentos de complicidad y de cobertura que tiene Macri para tratar de disimular y de ocultar la política que realmente va desplegando. En la época de Menem no. Yo por eso lo llamo al actual una especie de neoliberalismo vergonzante. Vergonzante, porque todos se acuerdan de la propaganda de la dictadura de la silla. Los tipos decían, la industria nacional es una cagada, hay que terminar. Esto no, te ponen un ministro de producción que está lleno de funcionarios de las grandes empresas ahí adentro, pero a defender la industria, mientras la están destruyendo. Es decir, que se contradice fuertemente el discurso y lo que tratan de instalar que hacen con lo que realmente hacen. Por eso yo creo la pataleta del otro día con lo de Ganancia, porque se empieza a desflecar, se les empiezan a ver los hilos, se les empiezan a caer las máscaras, incluso en esos discursos amables, digamos, simpáticos, sonrisa permanente, esas puestas en escena que hacen, esa foto de familia de Macri con su mujer y su hijita, donde siempre se lo muestran haciendo cagada tras cagada internacional, pero dándose un beso con Julián Habana. El relato del besito. Ahí está, estoy esperando Axel Kicillof. Ante la presencia de Huracán, Polina, Manos. Dejamos continuar. Se disipan cuando se les acaba el guión, cuando se les presenta una situación ya sea histórica, política o un encuadre inesperado. Por ejemplo, me acuerdo de una nota que hubo de una periodista mexicana, que yo creo que es la primera vez que a Macri le hacen una buena pregunta y que cuando da la respuesta evasiva y estúpida le vuelven a hacer la pregunta, que fue con los 30.000 desaparecidos. Macri tuvo un duro examen, le preguntaron 2 veces la misma cosa y patinó. Claro, porque le dice, ¿qué opina de los 30.000 desaparecidos? Te dice, te la debo. Y el periodista dice, bueno, gracias, me la anoto para cuando me la pueda cobrar. Y nadie le pregunta de nuevo. Pero ese dispositivo es un dispositivo de ocultamiento. En cambio, el gobierno de Menem vino a hacer neoliberalismo. Claro, para hacer neoliberalismo, llamémoslo a decir desemposado, pero digo, neoliberalismo explícito. Para hacer eso, probablemente se necesite algo que Macri no tiene, que es una gran crisis económica anterior. Trataron a toda costa de producirla. Porque siempre los programas neoliberales de ajuste se plantean como verdaderos planes de salvataje nacional, como especie de respuestas en última instancia del desastre. Entonces te dicen, voy a abrir la economía, echar un montón de gente, pero es para purificar un sistema que está podrido. Así hicieron con la hiper del 89 y después la convertibilidad del 91, ahí se hicieron con el Rodrigazo y el plan de la dictadura. Es decir, que siempre que aplicaron un plan neoliberal venían de una crisis fuerte que de alguna manera les daba un margen, incluso con una estabilidad neoliberal para tener algún tipo de recuperación. Porque yo me acuerdo, algunos de acá se acordarán, que vivir con hiperinflación era desesperante. O sea que ellos curaron un mal, solucionaron un problema y generaron 100, ¿no? Pero solucionaron un problema, se anotaron un poroto. Hoy tenemos uno de los grandes dilemas intríngules del gobierno de Macri, es que llegó a un país que, lejos de tener una crisis económica, estaba creciendo, tenía el desempleo más bajo en los últimos 30 años. No quiero decir con esto, para darle la razón al compañero, que no hubiera montones de cosas que se podían mejorar, o que estaban mal, o que faltaban montones, pero no se encontró una crisis económica. Y fíjense qué empresa arriesgada, qué objetivo valiente que han decidido tener, que fabricar en el discurso una crisis que no existió.
para justificar las medidas de emergencia que toman. Esa es la tarea que estamos presenciando. Ellos están tratando de hacerle creer a los argentinos que vivían en un país en crisis. Yo creo que el primer intento fue ese. Y yo el otro día me lo hicieron acordar. En un momento, leyendo el diario, en uno de los diarios económicos oficialistas, durante la campaña electoral nuestra, me encontré con una frase que me pareció hermosa porque confiesa este intento. Ellos hablaban de una, era 2015 también, que había una crisis asintomática. Genial, genial. Si convencen a alguien de que se puede atravesar una profunda crisis sin darte cuenta, ¿no? Es una cosa. Pero yo creo que un poco no han conseguido, un poco me parece que han renunciado. Han renunciado a convencernos a todos que había una enorme crisis. Además Cristina se va con una plaza por decir 1 millón de personas, se va con una imagen positiva y se va porque termina el mandato, no porque la echa, no por un golpe económico, no por y se va en un marco de profundos desafíos económicos, internacionales, se va perdiendo una elección, digamos, por un pelito. Porque se pierde, a veces cuando Macri habla como si hubiera sacado el 80%. Y dice, los argentinos no queremos más. No, varón, no es así. Eso es lo que vos querés convencerle a la gente. 49% de los argentinos, con la campaña que hicieron, con las mentiras que dijeron, con la embajada de Estados Unidos a favor, con los medios de comunicación, con el Poder Judicial y el Partido Judicial, con todo eso ganaron de casualidad. Estaba para cualquiera el partido ese. Pero a mí me da la impresión de que al no haber llegado con una crisis, ahora renunciaron a eso y están con la idea de que evitamos una crisis. Por lo menos tienen que reconocer que no ocurrió. Después empiezan los objetivos. Evitamos la peor crisis de la historia argentina. Es improbable. Es una construcción simbólica improbable. Que el tipo es un ídolo, es un héroe, porque nos salvó de una crisis que no pasó, pero que era tremenda. Y peor que eso, la está provocando él. Entonces... En la parte del stand-up de Kicillof. Es como que entres al quirófano y te extirpen 5 órganos porque decían que te podía salir un cáncer. Pero decís, hermano, no tenía nada yo. Y ahí va. Entonces, y fíjense que no es raro que vuelvan estas metáforas de los 90 de cirugía mayor sin anestesia, ¿se acuerdan? O esta del segundo semestre, o el estamos mal pero vamos bien, que es el segundo semestre eterno en el que se vivió en los 90, pero son las mismas formulaciones. Son las mismas formulaciones. Y lo planteo porque en el menemismo, que iban a privatizar, acá ya privatizaron, sin que se diera cuenta mucha gente, vendieron las acciones de Petrobras, que era una propiedad estatal de una empresa privada. Los invitamos a compartir la programación de Bufo a través de Facebook. Sigue Axel Kicillof. El famoso lío del FGS, de las acciones del FGS. Y yo quiero comentar que yo sufrí las presiones y los intentos de los dueños privados del resto de las acciones para que les vendiéramos esas acciones. Incluso en una época donde había una innegable escasez de divisas, lo que decían era, bueno, viene el tipo y te pone 500 millones de dólares por esas acciones. Y parecía sencillo, parecía práctico, parecía tentador, y que lo otro era dogmático. Ahora, ¿saben qué? Teníamos una presidenta que no iba a privatizar ni un tornillo de lo que fuera público. Pero, bajo el menemismo, toda esta cadena de medidas neoliberales, estas relaciones carnales con Estados Unidos, que son relaciones
no de carnales, sino encarnadas, de uña encarnada, porque el tipo se fue a casar con los demócratas y le ganan los republicanos. Si alguien tiene una agrupación política y Macri le viene a dar el apoyo, yo le diría a todos los países del mundo que lo piensen un poco y le piden que se llame a silencio. Parece que el tipo es un poco piedra, ¿no?, para la política, porque fue ahí y fue al libre comercio y le cerraron la puerta en la cara. El tipo iba a abrir nuestra economía y a entregar nuestras fronteras y le dijeron, no, el tratado que querés firmar no existe más. Lo acaba de dinamitar el presidente electo de los Estados Unidos. O sea que yo creo que... Pero aún así, Macri no se declara mejor alumno del Fondo Monetario, que era algo que voluntariamente ocurría en el menemismo. No se declara, digamos, chupamedia oficial del presidente de la principal potencia mundial, sino que pretende mostrar otra cosa. Por eso hablo de un neoliberalismo vergonzante, un neoliberalismo escondedor, falluto, que no dice lo que está haciendo, que lo hace, pero no lo dice, y que cuenta con una cobertura mediática. ¿Y por qué no lo dice? Yo creo que porque la gente no votó eso, porque ellos llegaron democráticamente, llegaron ganando una elección, pero llegaron mintiendo, no dijeron lo que iban a hacer, y hoy están transitando, y no tienen una crisis de excusa para decir no quedaba más alternativa. Entonces tienen que inventarse, fabricar una crisis imaginaria, una crisis simbólica, mítica, que le dé fundación al plan de ajuste que están llevando adelante. Pero hablando de la universidad, el menemismo, que sí estaba, digamos que sí hablaba sin tapujos, sí decía. Por eso yo creo que el Macri que salió a insultar y a despreciar a toda la oposición, aún aquellos que les tendría que agradecer, porque llamándose oposición le votaron todos sus proyectos neoliberales. Tendría que ser un poco más agradecido con aquellas fuerzas políticas que siendo oposición vienen acompañando todas sus decisiones en el Congreso. No es nuestro lugar, pero lo último que le faltaba, después de hacer ese esfuerzo, ese sacrificio y quemarse de esa manera, que venga el depositario de esa ayuda a acusarlo de no sé qué cuántas cosas. ¿Pero por qué? Porque ahí aparece el verdadero Macri, empieza a aparecer también públicamente el verdadero Macri, los verdaderos, digamos, porque ellos en privado son los dueños del odio. Ese odio que nos tiraban a nosotros. Son los artífices de la grieta. Son los profundizadores de esas divisiones. Y lo empezamos a ver ni bien asumieron. Que también entre las promesas incumplidas era empezar con el diálogo, la armonía, la democracia, la república. Vino y nombró jueces por decreto en la Corte Suprema. Pero vino también a criticar, a perseguir a los dirigentes de la oposición explícitamente. O sea, a fomentar la grieta. Vino a insultar toda la obra política, económica y social que había hecho, generando del otro lado, con esa violencia discursiva. Muchas veces el trabajo sucio al macrismo se lo hacen los medios, con lo cual ellos se pueden quedar muy campantes. Yo creo que también esto que pasó de un Macri más agresivo tiene que ver con que los medios tampoco le hacen toda la cobertura que necesita para disimular sus propios errores. Pero a mí me decía, ¿por qué se enojó tanto Macri? Porque perdió una votación en una ley que no era tampoco lo más importante. Me decían eso y antes me habían mostrado unas encuestas y le dije, yo no creo que se haya equivocado por los votos en el Congreso, se equivocó por los votos del año que viene, por las encuestas. Por eso se le cayó la careta, por eso está tan nervioso. Porque hoy en la provincia de Buenos Aires las encuestas la ponen a Cristina primero. Y en la universidad, el neoliberalismo vino a privatizar. ¿Se acordarán ustedes? Lo trataron de hacer con una ley de educación superior, la famosa ley de educación superior del año 95, 94, 95, y lo empezaron a hacer de manera subrepticia. No pudieron privatizar la universidad, no pudieron siquiera arancelarla, que no es todo el camino de la privatización. Pero
yo quiero reflotar esa experiencia de los 90, porque ese era un neoliberalismo más franco, más frontal, más sincero, y entonces no escondía sus intenciones. Y sin embargo, en el caso de la universidad, cuando fracasó, porque, por ejemplo, en el caso de la jubilación en la CFJP, ellos instalaron el discurso de que el sistema público era ineficiente, en el caso de las empresas públicas también, es decir, hubo un ataque, un arrebato, digamos, contra lo público, una campaña, ¿se acordará alguno? Yo me acuerdo, de Neustad, que era el comunicador. No quiero decir el la nata, porque no sé a quién ofendo más. Y como no hay uno de los dos para defenderse, entonces me parece que me acuerdo, él tenía creo que había iniciado un trámite para conseguir un teléfono fijo, que en ese momento eran de esos que tenían el disco para marcar. Y ponía atrás un contador, como le hicieron a De la Rúa con el Riego País, un contador de los días que tardaban en venir a instalarle el teléfono para demostrar que la tele estatal era un desastre, era ineficiente, no servía y que había que privatizarla. Y bueno, y así trabajaron sobre Obra Sanitaria de la Nación, así trabajaron sobre YPF, así trabajaron sobre Luz y Fuerza, sobre, ¿cómo se llama?, en Segva, así trabajaron, bueno, sobre Aerolíneas Argentinas, así fueron trabajando y terminaron privatizando todo. Pero en la universidad encontraron una resistencia muy fuerte. No fue que no privatizaron ni arancelaron porque no era tan importante. Fue que intentaron hacerlo, bajaron el discurso, iniciaron una reforma universitaria. Lamento decir para mí, inicialmente y en algunos puntos también, mucha complicidad del gobierno radical de ese entonces, que era el rector de la UBA, era Lluveró, y que para mí actuaba en tándem, estaba trabajando junto con el gobierno de Menem para avanzar en la privatización de la universidad. Ahora, como no pudo conseguirlo, y este era el punto que tenía, empezó a trabajar de manera subterránea. Empezó a trabajar de manera oculta y más sutil, pero en ese sentido, en el de privatizar la universidad, conseguir la privatización de la universidad. Y recuerdo esto, y lo traigo hoy acá, a este auditorio, porque a mí me da la impresión de que probablemente Macri, por cómo ha llegado, que llegó más débil, llegó sin crisis, llegó con un discurso ambiguo, ya se le están complicando las cosas, no venga abiertamente con un discurso de privatizar la universidad, sino que tal como dijo, ¿se acuerdan que había dicho en un momento que no entendía por qué se habían abierto tantas universidades, pero después en campaña lo corrigió, diciendo que no iba a cerrar las universidades? Es decir, que no tiene tanto margen, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Y saben por qué digo que lo va a hacer? Porque hay un tema que a mí me gusta señalar, que tiene que ver con el rol que juega la universidad dentro de la situación económica, política y social de un país. Y por decirlo de alguna manera sencilla, que la universidad que tiene cada país no está divorciada, no está separada, no flota en el aire con respecto al proceso económico, al modelo económico, a lo que ocurre estructuralmente en ese país. Fíjense que la universidad pública, gratuita, cogobernada, la universidad, incluso la llamada edad de oro de la universidad, tiene que ver con la época de la industrialización. Una universidad gratuita, masiva, bien financiada, de excelencia, como es y como fue siempre la Universidad Argentina, en realidad tiene un papel fundamental, central, es necesaria, imprescindible, en un país que está llevando adelante un proceso económico, un modelo económico después lo voy a caracterizar mejor, pero como mínimo, de desarrollo industrial, de desarrollo autónomo, de crecimiento
inclusión, lo hemos llamado nosotros, pero de desarrollo industrial. Porque en ese lugar el saber, el conocimiento, la ciencia, tienen un papel muy claro. En cambio, si la economía del país, el proyecto del país va para otro lado, se ocupa de otra cosa, se orienta de otra manera, la verdad que la universidad pública, gratuita, gobernada, de excelencia, socialmente útil, conectada, que hace extensión, la verdad que empieza a ser como sapo de otro pozo, incompatible. O dicho de otra manera, no tiene un lugar claro dentro de ese modelo de país. Y eso fue lo que ocurrió en los 90. Que cuando en la República Argentina se empezó a aplicar el modelo neoliberal de valorización financiera, de desindustrialización, de extranjerización, de reprimarización. Y bueno, la universidad pública gratuita empezó a desencajar, porque formaba ingenieros que no tenían fábricas para laburar, porque hacía pensamiento social, en ciencias sociales, independiente, crítico, que tenían que dedicarse a no criticar, porque lo que se trataba de instaurar era un pensamiento único. Es decir, que todas las finalidades de la universidad no son de la universidad, finalmente son finalidades y objetivos del país depositadas en la universidad, y para las que la universidad es el órgano específico, político, institucional, social, que la desempeña. Entonces, en los 90, la verdad es que no le resultaba tan difícil al neoliberalismo decir que la universidad era cara, porque es cara. Lo que pasa es que la universidad pública, gratuita, nuestra universidad, tiene un costo alto, pero genera ingresos muy altos también. Porque ese conocimiento da lugar a que la economía, a que el país avance, se desarrolle, prospere. Y entonces, obviamente, no es facturación de la universidad como unidad de negocio, pero es crecimiento de la producción, de la productividad, del valor agregado y de la capacidad social de llevar adelante esos objetivos, que es mucho mayor que el costo de sostener un plantel docente y un plantel de investigadores. Pero claro, cuando el país está yendo para un lado, la universidad empieza a ser vulnerable. Y empiezan esos discursos de, bueno, pero a la universidad van los hijos de los ricos, los que van se la pueden pagar, y un pobre comprando con sus impuestos termina pagándole una vacante, un estudiante que en realidad los papás tienen plata y se lo podrían pagar como un arancel. Empieza todo ese discurso, pero que tiene que ver justamente al lugar que el neoliberalismo, que es un no lugar, le va dejando a una universidad como la que nosotros tenemos y queremos. Yo quiero advertir sobre esto porque va a empezar a pasar. De la misma manera que en los 90, cuando no pudieron arancelar y privatizar, usaron el mecanismo más eficiente y eficaz para producir los resultados de la privatización, que es el financiamiento. El ahorcamiento presupuestario que puede aparecer como apareció ahora. A mí me tocó dar una charla en alguna facultad, por allá por la ciudad de Tucumán, con Marcelo Santillán, hace bastante tiempo. Me tocó hacerlo también en Catamarca, a principios de año, me tocó en Córdoba, y hablar con estudiantes, docentes, no docentes, y decirle, van a ver que van a desfinanciar a la ciencia y la educación, porque es la forma que tienen, aunque sea barato no de financiarla, de conseguir un objetivo superior, que es el de obtener la privatización por otros medios. ¿Por qué digo que la privatización por otros medios? Y vuelvo a mi experiencia en los 90. En los 90, por ejemplo, no había guita para investigar. Es más, uno podía llegar a ser docente investigador, que también ganaba una miseria, comparado con los sueldos que no son excelentes, que faltan, pero que han recuperado una capacidad por lo menos de convertirse en sueldos dignos. Bueno, los sueldos eran miserables, pero uno tenía tal vez una plaza en el CONICET, una dedicación exclusiva en una universidad.
pero después no venía un mango para la investigación, y eso quiere decir ni un mango, ni para las fotocopias, ni para, bueno, para pagar bibliografía, comprar libros, y menos todavía la ciencia dura para comprar reactivos, para comprar, bueno, a veces instrumental. No había plata para nada. Entonces el investigador tenía su cargo, tenía su laboratorio, porque las 4 paredes descascaradas, sin pintar, con infraestructura de 40 años de antigüedad, pero ahí tenía uno su oficina y su laboratorio, pero no había un mango para comprar un tubo de ensayo. Entonces, ¿cómo se resolvía este tema? Con la privatización encubierta. Porque tenían que salir los investigadores a buscar los fondos para hacer sus investigaciones. A mí me gustaba decir, convertían al investigador en una especie de empresa, de pyme, que tenía que salir o de ONG, que tenía que salir a recaudar fondos para poder llevar adelante su trabajo. Me acuerdo que hasta las fotocopias ahí no se podía ni hablar de comprar un libro afuera. Nada. Entonces salían a buscar ese financiamiento. Y perversamente, como todo el mundo sabe, cuando llega la plata, en general viene acompañado. No es que llega la plata para que haga lo que quiera. Es plata para algo. Condicionamientos, líneas de investigación, perspectivas, premios y castigos, orientaciones. Es decir, que la universidad pública seguía existiendo, pero no definía qué investigaba. Lo terminaban definiendo los investigadores, pero en realidad los que financiaban a los investigadores, que eran el Banco Mundial, la Fundación Ford, organismos multilaterales, la Comisión Europea, y entonces te traían el financiamiento para que estudies lo que ellos querían que estudies. Entonces al final de una universidad que es pública y gratuita, porque tiene que alimentar el proceso de desarrollo, de crecimiento de nuestro país, terminaban con los sueldos de la universidad pagando investigadores que trabajaban con todo lo que habían aprendido para otro, y a veces para afuera, porque además te llevaban a la ciencia básica que no se puede patentar, así que la patente era del laboratorio, y así sucesivamente. Es decir, que sin privatizarla, la habían privatizado. ¿Cómo? A través de algo tan simple como no dar recursos que dé lugar a que el financiamiento sea fuente de algo que es obvio y que es además algo que entra dentro de los principios de nuestra reforma, que es la autonomía. No hay autonomía sin financiamiento de la universidad. O sea que liquidaron la autonomía, no vendían que la autonomía era no depender del gobierno de turno, pero la primera autonomía es no depender de las empresas, no depender, porque el otro es un proceso político, nacional. O sea que habían dinamitado uno de los principios de la Universidad Argentina de manera solapada, subrepticia y oculta. A mí me gustaba decir que la universidad no era autónoma, porque no lo era. Porque no lo era. Y cualquiera que haya tenido la experiencia de investigar en esa época sabe bien que esto fue así, que funcionó así. Y yo alerto, y los alerto a ustedes, porque ese es el camino que empieza a tomar el macrismo con la universidad pública. Pero además, tampoco era gratuita. Y quiero poner un poco de énfasis sobre esto. Porque la verdad es que estudiar es algo que siempre salió plata. Todo el mundo que ha venido a la universidad sabe que no es gratis. No solo porque uno tiene que dejar de trabajar muchas veces para poder estudiar, sino además porque están las fotocopias, el transporte. Y claro, uno dice, ¿cómo se hace para que la universidad sea realmente gratis? Yo he discutido con gente de la ortodoxia, de la derecha, sobre la universidad que dicen, está buenísimo, en Escandinavia, digamos en la península, en Suecia, en Noruega, te pagan por estudiar. Ahora, cuando nosotros acá damos becas para estudiantes, les parece un espanto y un horror. Es un desastre, despilfarrar, el populismo, clientelismo. ¿Pero por qué te pagan por estudiar? Porque hay mucho laburo, porque la gente si no, probablemente no dedicaría su tiempo a estudiar, es algo necesario e imprescindible. Bueno, ese es un elemento que le da gratuidad a la enseñanza, ya que ha habido programas muy fuertes de becas para musicistas. Pero el otro que permite la gratuidad es, evidentemente, también el programa económico.
Porque para que pueda haber una generación de estudiantes universitarios, tiene que haber una generación de padres con laburo. Entonces, una vez que le quita el laburo al padre, encarece la universidad y la hace prohibitiva. Por eso la universidad de los 90 era una universidad bastante elitista por la extracción social de los estudiantes. Pues tenían que tener una situación privilegiada para poder acceder a la formación universitaria. Entonces, el programa económico que hoy se está aplicando encarece también la universidad, la hace menos gratuita, aunque no se cobre arancel, porque hay que tener condiciones muy holgadas, empieza a ser una situación muy holgada la que hay que tener para poder mandar a tu pibe a la universidad. Y también otro factor era la lejanía de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires hacía que todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires tuvieran que viajar y muchos del interior, esto pasa, tuvieran que hacer migración interna para estudiar porque no tenían una universidad cerca. Entonces Macri se preguntaba qué pasó en estos 12 años que abrimos 17 universidades. Bueno, la estábamos haciendo gratuita con eso. Porque al acercar la universidad a la gente, y yo, a mí me gusta decir otra cosa también adicional. Cuando nosotros tuvimos siempre una consigna que era esto de universidad de los trabajadores, ¿no? El otro día veía algunos números, estuvimos en la Universidad Jaureche, ahí en Varela, una zona muy pobre, y había números de la universidad que marcaban que el 80% de los estudiantes, y pasa en todas las universidades del conurbano, son primera generación universitaria, es decir que sus padres no son profesionales de clase media, no son universitarios, sino que son laburantes. Entonces, eso parecía una consigna bastante vacía, lo de la Universidad de los Trabajadores, ¿no? Porque la verdad que los trabajadores no podían acceder a la universidad. Y bueno, lo que va a tener que entender más es que como el trabajador no llegaba a la universidad, nosotros lo que hicimos entonces es acercarle la universidad al trabajador. En vez de que tuviera que ir, se la trajimos a su barrio, se la trajimos a su provincia, se la trajimos a su ciudad. Eso era lo que estábamos haciendo, incluyendo y convirtiendo a la universidad en realmente gratuita y una universidad de no lo van a entender nunca, se lo podemos explicar mil veces, no lo van a entender porque no comulgan con eso, no buscan eso, no quieren eso. Esas 17 universidades le abrieron la puerta a los estudios universitarios, al progreso, digamos, al ascenso social, a miles y miles de nuevos estudiantes universitarios, que además podían estudiar porque en su casa podían darse un lujo, como empieza a hacer ahora, de mandar a su hijo a la universidad y pagarle los estudios. Bueno, y yo quiero decir algo más, y un poco para cerrar, que tiene que ver con que tampoco en los 90, y me animo a decir que en la mayor parte de las universidades, sobre todo en las tradicionales, tampoco la universidad cumplía el tercer principio de la reforma del 18, el del cogobierno. Este es un tema central. Porque si es verdad lo que estoy diciendo, que bueno, hace un tiempo yo decía, si esto empieza a pasar, que la de finanzas, y como Macri mentía, que el presupuesto iba a estar, como había conservado un ministro que ahora se ha convertido en un ministro que convalida el ajuste en la universidad, bueno, como decía todo esto, yo tenía que decir, bueno, tal vez no, porque nos pasa con todo lo que dice Macri, que suena mentira, pero bueno, como lo dice, convencido, como se lo bancan, uno no puede salir a decir miente en todo lo que dice, pero lamentablemente nos vamos dando cuenta que sí, miente todo lo que dice. Y en el caso de la universidad, él se había comprometido a sostener los presupuestos, bueno, no lo hizo, ya lo tenemos, ya es un hecho, estamos entrando en una época de carestía presupuestaria en la universidad. Y ante esa situación, yo lo que quiero decir es que va a llegar de nuevo la hora de defender la universidad pública gratuita y cogobernada. Pero si es cierto también lo que digo, que esa universidad se corresponde con un modelo del país que la necesita, porque esto de que el peronismo fomenta la ciencia, la tecnología, miren que un gobierno peronista haya puesto 2 satélites en órbita después de tanto que hablar de la tecnología, la verdad es que es una enorme sorpresa para ellos, pero para nosotros no, porque siempre apostamos al desarrollo del país.
el desarrollo industrial y autónomo del país. ¿Cómo no vamos a trabajar en ciencia y tecnología? ¿Cómo no vamos a tener entonces investigación, conocimiento universitario, mejores sueldos, si nuestro proyecto de país necesita de la universidad? Pero el proyecto neoliberal no, le sobra a la universidad. Es un apéndice inútil que tiene ahí. Y entonces la van a empezar a atacar. Y ahí viene el tema del cogobierno que quería comentar, porque llega la hora, y ya ha llegado, ya ha comenzado. El otro día tomaron ahí el ministerio de defender a la universidad pública, de defender al sistema científico que tenemos. Y yo, permítanme agradecer la generosidad del compañero que no está de acuerdo, habiéndose opuesto, nos está escuchando hoy, nos está acompañando, está dialogando con nosotros y tratando de llegar a acuerdos comunes, pero porque lo que hacíamos, compañeros, el año pasado, el anterior, era discutir si estaban bien o mal, si eran suficientes o insuficientes los avances. Ahora en donde estamos, lamentablemente, es impidiendo los retrocesos, es impidiendo la pérdida de derechos que habíamos adquirido, de cosas que tampoco nosotros decimos fue por generosos, fue por conveniencia política, es porque estudiar en la universidad es un derecho. Por eso se financió la universidad pública, y por eso que en Argentina haya ciencia, también es un derecho de los que la hacen, de los que la usufructúan, pero de todos los argentinos, son derechos. Y ahora esos derechos están en riesgo. Y ahí viene el tema del cogobierno que quería plantear, porque es algo que traigo desde la década de los 90. Yo estaba en mi facultad, quiero contar la situación de la democracia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es la facultad más grande del país, la de Económica de la UBA, y de América Latina. Tenía en ese momento 60.000 estudiantes. 60.000, solo la Facultad de Ciencias Económicas. Y de esos 60.000 estudiantes, cuando íbamos a votar, las autoridades, el cogobierno, el decano y el rector, porque son elecciones indirectas, los estudiantes, 60.000 estudiantes, votaban 4 consejeros directivos. Después teníamos los graduados, que también tenían 4 representantes, consejeros directivos. Los graduados, en el caso de Ciencias Económicas, el claustro de graduados no es un claustro político, es un claustro profesional que lo maneja el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La gente era histórico porque salía en los diarios, la traían a votar pagándole el remis, era el voto remis porque lo traían a votar, pues no entendían ni qué votaban, pero lo traían de algunos a los estudios contables poderosos, mandaban a todos sus laburantes a votar. Bueno, ese era el claustro graduado, no existía, no tenía ninguna relación con la vida universitaria y tenía tantos representantes como 60.000 estudiantes que eran beneficiarios y víctimas de los problemas de la universidad. Y después, la mayoría la tenían los profesores. En mi facultad, 60.000 estudiantes, en aquel entonces había 45 dedicaciones exclusivas. 45. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier profesional de ciencias económicas ganaba más guita, vivía mejor haciendo otra cosa profesional que siendo investigador. Entonces era tan dispar la situación que nadie agarraba una exclusiva, no la quería nadie. Y sobre eso también se montaron el limitar las dedicaciones exclusivas. Pero eran 45 tipos que vivían de su trabajo en la universidad y en la facultad. Los demás eran profesores part-time, alrededor de 4.000. No sé cómo me acuerdo estos números. Pero bueno, alrededor de 4.000. Alrededor de 4.000 profesores para 60.000 estudiantes. De esos profesores, que casi todos eran part-time, era dedicación simple, que además cuando uno les preguntaba si era trabajador te decían que no, si era universitario te decían que no, si era profesor te decían que no. Era una línea en un currículum profesional, ser profesor de la UBA, que era relativamente prestigioso. Y esto no es algo que quiero culpar a los que eran mis compañeros docentes, que después agremiamos a bastante de ellos haciendo un trabajo de esclarecimiento, pero la verdad es que no se sentían parte de la universidad. La facultad de Económica, de Medicina, eran estaciones de subte. Bajaban, daban la clase y se iban. Y no sabían nada más de lo que hacían las autoridades, que además se dedicaban a malversar fondos,
de hacer todo tipo de atropello con la plata de la universidad pública. Pero bueno, dejando eso al margen, de esos 4.000 docentes, si no me acuerdo mal, 600, 800 tenían concurso y solo votaban los concursados. Con lo cual, 800 profesores votaban 8 consejeros directivos. 60.000 estudiantes votaban 4 consejeros directivos. Y después, X o NN graduados votaban 4 consejeros directivos. Y así se conformaba el gobierno de esa facultad. Había voto calificado, porque que el voto de uno valiera uno en 60.000 y el otro valiera uno en 800, y además eligiera el doble, habla de voto calificado, son como 200 veces más el valor de un voto. Era voto calificado también porque los profesores no concursados no votaban, y no estaban concursados porque los profesores concursados, que eran una especie de casta medieval, impedían que los profesores que no estaban formando parte de la RUFLA ingresaran a los concursos. A mí me pasó que yo gané un concurso muy tempranamente, por casualidad. Un concurso que bueno, que yo creo que los agarré inadvertidos, pero yo ya era un dirigente político de la oposición y sin embargo gané un concurso de microeconomía superior. Se presentaron como 16, no sé, di la clase, le gustó el jurado, que además como era un concurso con jurado externo, no sabía, no entendía, no le dijeron, o nadie pensó que lo podía... Bueno, por error, como llegó Néstor, digamos, salvando la distancia, por una situación histórica extraña, yo gano ese concurso, pero la verdad es que los concursos tenían una cualidad. Para ganar un concurso, el requisito, el antecedente central y más importante era haber ganado antes un concurso. Es un gremio medieval. Entonces, con esa situación, un grupo de profesores, que era parte de ese grupejo que se autorreproducía, eran los que decidían todo lo que pasaba en la facultad, movilizando el claustro docente, y en algunos casos, cuando los estudiantes conseguían, nosotros llegamos a tener mayoría en el consejo directivo como agrupación opositora, pero éramos 3 tipos de los 16 que había. Entonces, la verdad es que eso no es democrático. Esta es la situación que transcurre en muchas universidades. Entonces yo creo que nos tocan 2 cosas juntas. Por un lado, que van a llegar y cada vez con más virulencia los ataques contra la universidad pública gratuita gobernada. Después permítanme que los 90, decir que los 90 no arancelaron, el grado. Porque arancelaron los posgrados. Y yo no sé dónde, del principio de la gratuidad, figura, en qué letra chica figura que los que son estudiantes de posgrado sí tienen que pagar. Eso se inventó en los 90. Los posgrados arancelados con el deterioro del grado de forma tal de obligar a la gente a tener que cursar el posgrado para completar la carrera. O sea que te cobran o no te cobran. Los posgrados tienen que ser gratuitos. Y con concursos abiertos, democráticos. Es decir, que ¿de qué estoy hablando? De que nosotros llegamos al gobierno con una universidad de los 90, gobernada mayormente por quienes fueron nuestra oposición política, que hoy son parte del oficialismo neoliberal, que tal vez en la alianza se podían disfrazar de progresistas, pero que ahora son parte de una fuerza y son responsables de haber llevado al poder al neoliberalismo en la Argentina. Así que probablemente haya mucha sintonía entre gobierno nacional y gobierno universitario para avanzar con una agenda neoliberal. Así que hay que estar en guardia. Y yo lo digo porque sé que la comunidad universitaria y científica está en guardia y está movilizada. Pero ¿saben qué? Esa es una de las cuestiones. La segunda cuestión es que en 2 años se cumple un centenario de la reforma en 18. Y creo yo que a esta altura de las cosas estamos en condiciones de decir que el año 18
nos tiene que encontrar a nosotros embarcados y trabajando por una nueva reforma universitaria. Que garantice la cuestión presupuestaria, que garantice la democracia en la universidad. Y para terminar, lo que quería decir es que si es cierto que a cada modelo de país se le corresponde un modelo de universidad, que nosotros tenemos el privilegio de formar parte de una universidad hija de, tributaria de, asociada con el mejor modelo de país que ha tenido la Argentina, que es el modelo de la industria, de la inclusión, el modelo de la independencia económica, de la creación científica. Bueno, hoy lo que empezamos a ver es que aún si la universidad en esta batalla consigue preservarse, el país está marchando para otro lado y entonces empieza a perder sentido esa universidad. Porque pasa lo que pasaba en los 90, que se te recibían y se iban, como se decía entonces, a manejar un taxi, porque había 18% de desempleo, o decidían la carrera sabiendo que no iban a tener trabajo, de ninguna manera. Bueno, entonces yo creo que la responsabilidad de luchar por el presupuesto universitario, por los valores de la universidad, por los principios de la universidad, por una universidad mejor, nos pone en la obligación política, moral, social e histórica de luchar también por otro modelo de país. Muchísimas gracias. Axel Kicillof acaba de terminar la conferencia en la Universidad Nacional de Salta. Vamos a abrir un poquito el plano. Lo está viendo por Dufo. Jorge Ramírez, un ratito. Algunas inquietudes, preguntas. Lo que sí quería marcar es que nosotros vamos a ver si nos vamos a acercar a ese Kicillof ahora en vivo, vamos a bajar, vamos a tener un inconveniente, demoraríamos capaz que un minuto bajando, pero va a ser en vivo todo. Vale, le van a hacer unas preguntas a Axel. Para allá, vamos a tratar de ir con la cámara, ¿te parece? Sí, te digo que vamos. Estamos en vivo, Axel se va a acercar, nosotros estamos en el estudio acá arriba. Está un poco complicado, yo creo que va a estar accesible llegar, vamos a ver. Vamos un ratito. Bueno, baje. Vamos Alexi, vamos. Go. La mochila te la encargo. Venga. Nosotros nos vamos a acercar por acá. Mañana está bueno la foto con él. Vamos a ver si nos podemos acercar a donde está Axel. Vos movés la cámara. Veta pues. Venga. Abrí, por favor. Una nota ahí con Axel. Axel. Diputado Axel, pase para acá.
Bueno, como verán hay una multitud, se han amontonado un poquito porque bueno, ya pasó la parte formal de la conferencia, ahora está Axel acá cerca con los militantes, con estudiantes, docentes. Vamos a ver si nos podemos acercar. A ver, vení por acá, nos subimos con la cámara nosotros. Creo que Jorge Ramírez Preguntale a Jorge. Preguntale a Jorge. Por favor, por atrás. Avise si Mañana habrá alguna grabación. Sí, la fanpage está grabado lo que estamos haciendo. ¿Cómo ubico? El bufo.com. Bueno, ¿vota con él? Sí. Acércate. Así. Mirá, vamos a ver dónde tratamos de meter y colocarnos. Porque, bueno, en este momento está con la militancia Axel. Axel. Compañero. Sí. Axel. Axel, para acá. Axel, un ratito para acá, para los medios. Axel, para los medios. Axel, una foto acá. Voy saliendo, se pasa. Un lugarcito, por favor. Acá para bufo.com me pueden mandar un saludo, estamos transmitiendo en vivo. Sí, bueno, un saludo grande Para bufo.com, transmitiendo el portal de noticias. Bueno, ¿qué es la provincia de... Ahora vamos a hacer una notita así en vivo. Estamos en vivo. Bueno, ahí rápido. Porque se pone complicado. Estamos con Diego Maite también. Estamos en vivo, Diego. Sensación de toda la conferencia, ¿cómo quedó? Bueno, la principal es la satisfacción de poder traer a la comunidad de herramientas de Baqui. Nosotros como gremio no somos un gremio kirchnerista, sí creemos de que somos un gremio político y tomamos una postura política frente a la realidad. Creemos que este gobierno, sus aliados políticos, quieren un modelo país distinto que quiere la conducción del gremio de Diunsa. En ese sentido, como creemos en la diversidad de opiniones, creemos en la unidad dentro de lo disperso, creemos fundamentalmente que estamos en los trabajadores y hicimos este tipo de iniciativas para que se pueda discutir. El debate del campo popular. Nosotros reconocemos un gremio del campo popular, le guste a quien le guste. Bueno, exactamente. Vamos a seguir. Ya nos matamos porque Iván Axel ya se va. Le esperamos acá. Acá lo esperamos un ratito. Allá estábamos hace rato nosotros, apunta dónde estábamos. Ahí transmitiendo desde allí. Bueno, Axel me dice no quiere una notita ahora porque está complicado hacer la nota, pero nosotros igual de todas maneras vamos a entrometernos aquí un poco. Gracias a la gente que se está quedando a seguir en vivo la señal de bufo.com y bueno, bastante tranquilo todo, hay que decirlo que ha terminado con total normalidad. Un marco del G400 donde ha estado bastante lleno de gente, sobre todo juventud. Bueno, usted muévase tranquilo, haga las tomas que tenga que hacer. Con la militancia normalmente Qué una foto toda corta.
sacar, teniendo en cuenta la visita a la provincia de Salta del gobernador.